para analizar la situación política, el tema electoral, lo que ha pasado en la primera vuelta y lo que puede pasar y lo que puede suceder en el Perú con la segunda vuelta que se viene y que está el ambiente muy crispado, la gente bastante preocupada con la situación que se ha presentado inesperadamente y sospechosamente no fue prevista en ninguna encuesta ni en ningún medio de comunicación. Para conversar sobre este y otros temas vinculados a la actualidad política y a las elecciones y a lo que viene en la segunda vuelta, tenemos un invitado de una amplia trayectoria política, un agudo observador de la realidad, un hombre que ha trabajado toda su vida en temas sociales y en temas políticos y que yo creo que va a poder aportar bastante. Me refiero al doctor Francisco Díaz-Canseco Tábara, presidente del Partido Perú Nación y que también durante muchos años ha trabajado por la paz del país a través del Consejo por la Paz. Nos acompaña, además es un viejo amigo de muchos años y tengo mucho gusto de tenerlo en nuestro programa. Pancho, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luciano. Un gusto estar contigo. Pancho, la primera pregunta yo creo que es casi obligatoria, considerando lo que pasó con tu partido en las elecciones y esta última declaración que hiciste augurando un posible fraude electoral. ¿Cuál es tu balance desde ese punto de vista de lo que ha pasado en la primera vuelta, de lo que pasó con Perú Nación y cómo ves tú el papel de los organismos electorales en estas elecciones? Bueno, te agradezco la pregunta. Como tú sabes bien, el fraude electoral no se realiza únicamente por la vía de cambiar las ánforas, sustituir los votos, manejar las mesas en ausencia de personero. Los fraudes electorales tienen varias aristas, se desarrollan en varios planos. La primera etapa del fraude fue la eliminación de partidos políticos por una vía supuestamente legal, pero que en la práctica sabemos que, como en el caso de Perú Nación, fue, repito la palabra, fraudulenta, ilegal, inconstitucional y constituyó un abuso sin nombre. Bueno, ese es un primer tema. Ahí comenzó el fraude. Luego, el fraude ha continuado porque hemos visto que el sistema, esta corrupción sistémica que incluye al sistema electoral peruano, al Jurado Nacional de Elecciones, también se ha extendido a nivel de los medios de comunicación, de las encuestadoras y de diversos estamentos del Estado. Entonces, hemos visto cómo se ha desarrollado la elección y obviamente los llamados medios mermeleros, los que están sujetos a la publicidad estatal y amarrados con la mafia caviar que controla el Jurado Nacional de Elecciones, solamente le daban cobertura a sus candidatos. Y curiosamente, Pedro Castillo no era uno de sus candidatos. Cobertura prácticamente cero. Como tampoco lo era el outsider de la derecha, que es Rafael López Aliaga. Acá ha habido dos outsiders. Rafael López Aliaga en la derecha y Pedro Castillo en la izquierda. Avanzando en el camino, descubrimos hasta dónde son capaces de manipular las encuestas. A López Aliaga creo que lo puso en sexto lugar y ha terminado en tercer lugar. Y lo puso hasta el final, porque era el enemigo de ellos, de los mermeleros, de los encuestadores truchos y de todo lo demás. Él denunció todo eso. Entonces había que tumbárselo a como diera lugar. Inclusive un comentarista de este grupo de apellido Altaus salió a decir que era hora de que, como ya era voto perdido, López Aliaga, o Porqui, como se le conoce a nivel popular, renunciara a la candidatura y diera sus votos o a Keiko o a Hernando de Soto, poniendo en evidencia lo que estaban manipulando las encuestas para inducir el voto. Y finalmente, la demostración palpable de cómo se manipulan las encuestas, que son parte de un sistema de corrupción, no solamente es el resultado de López Aliaga, sino fundamental y finalmente el resultado de Castillo, que según Torres, el jefe está más encuestadores, solamente apareció en las encuestas 10 días antes. Eso es mentira. Es imposible que haya aparecido 10 días antes.
El outsider más relevante del Perú, que fue Fujimori, empezó a aparecer en enero. Tú lo recordarás. Sí, claro. En consecuencia, Castillo estaba ahí, pero lo estaban escondiendo y le estaban transfiriendo el voto al Lescano, a quien Castillo le ha ganado hasta en Puno. Todo estaba manipulado. Lo que ha pasado, entre otras cosas, es que a estos manipuladores se les escapó la paloma. Me hace acordar algo que ocurrió el año 2000, cuando yo recuerdo haber conversado con un prominente ex integrante del régimen fujimorista y le dije, ¿qué pasó con Toledo? Tú sabes que a Toledo lo inscribió Montesinos, y no hubiera conseguido las 500.000 firmas. Y la respuesta fue, nada, necesitábamos decorar la torta y se nos escapó de las manos. Porque lo que ocurre es que los manipuladores no han leído a Gustave Le Bon, que es casi un filósofo de la política de comienzo del siglo XX, que dice muy acertadamente que cuando hay un espacio político abierto, las masas lo cubren. Así es, A claro. lo inventaron, lo inventó el pueblo, porque no soportaba la soberbia, la agresividad millonaria del Fredemo, dueño hasta de un canal de televisión. Y aquí ha pasado lo mismo. Si la derecha hubiera sido mercantilista, más inteligente, habría apoyado al outsider de derecha, aunque estuviera atacándolos, porque por lo menos permitía asegurar la supervivencia del sistema. Aunque hay algunos que sostienen que prefieren a los chilenos, ¿no? Manita a los chilenos, Así. que por supuesto, la ilusión de un candidato de derecha que iba a caerles con todo encima. Y ese que han preferido es Castillo. No, ellos creyeron que podían usar el Lescano. Claro, acá, Trataron de manipular al final. Y como le pasó a Montesinos con Toledo, se les escapó de las manos, es Castillo. Pero por otro lado, Luciano, ¿cuánto ha sacado Castillo? 19%. ¿Cuánto obtuvo Verónica Mendoza en la elección anterior? 20%. Están por ahí. Ese es el voto de la izquierda el techo, nacional. el techo de la izquierda, ¿no? ¿Sí? Sí. Comunistas, ¿no es cierto? Claro, ya ha desaparecido Arana, por ejemplo, ¿no? Se lo desapareció, que es cajamarquino como él. Claro, y si la campaña duraba un mes más, desaparecía Verónica también. Claro, 2 semanas más desaparecía Verónica. Sí, claro. O sea, fue el voto de izquierda. Pero eso no quiere decir que tenga mayoría. ¿Por qué están todos tan asustados? ¿Sabes por qué? Porque no la ven. Porque ven un voto dividido, pero que al final de cuentas no va a votar por los comunistas. Pero al final de cuentas también, lo que hay que tener presente es que este fenómeno va a seguir creciendo en la medida en que cuando, como espero, gane Keiko Fujimori pese a la corrupción, que yo rechazo absolutamente, tomen el poder, siga medrando la derecha mercantilista y los caviares, que son los que nos han conducido a esta situación. Un ejemplo concreto. ¿Tú recuerdas cuánto han invertido y coimeado en la Interoceánica Sur? 3, 4 mil millones de dólares. Así es, sí. ¿Cierto? Y debió costar 800. Muy bien. Ahí metieron la plata porque era más fácil robar. Pero, ¿por qué no metieron la plata en hacer hospitales? ¿Por qué los pocos hospitales que hicieron, el de Jaén, el del Cusco, etcétera, están cerrados y no los pueden usar porque fueron mal construidos con inversiones de cerca de 600 millones de soles? En cambio, esa interoceánica sí funciona y no es rentable. Y no pasa un carro por ahí nunca, ¿no? No pasaron nunca por ahí, pero los hospitales no los hicieron. Claro. ¿Por qué? Entonces, esa es la derecha mercantilista, que el Perú les importa un rabo. Indolente, frívolos, ¿no? Bueno, además pensando, si no me liga me voy a ir a Miami, ¿no? Me vacuno, me quedo por ahí en Palm Beach, ¿no? Viviendo la buena vida y espero a regresar para seguir robando. Entonces, el tema es,
si continúa este sistema, las cosas van a ir de Guatemala igual de peor. No se trata solamente de que el comunismo no llegue al poder a través de Castillo, y no nos engañemos con su reciente llamado a la concertación nacional, será la concertación de los rojos. Pero Sí, pues. al lado de eso, tenemos aquí que hacer lo que plantea mi partido, una revolución pacífica, que se pague la deuda social, que los colegios no se caigan a pedazos, que se financie la agricultura a los pequeños agricultores que no reciben ningún apoyo del Estado, que se reconstituya el sistema de salud del Perú y que, por supuesto, se vote a los corruptos del Estado y en particular del Poder Judicial. Eso es lo que tenemos que hacer para que la próxima elección, el señor Castillo, Mendoza y compañía, se vean todos en su casa y que sea una elección entre demócratas, honestos. Pancho, entre los temas que tú has tocado resalta el asunto de las encuestas, que en la primera parte del programa estuve comentando, que en el caso de, por ejemplo, de Lescano y de Forsyth, se equivocaron hasta un 40% y de un 35% en la última que publicaron el domingo anterior en El Comercio, y eso ya es vergonzoso, ¿no? Y otro tema que has tocado que a mí me interesaría retomarlo, vamos a ir a un corte ahorita, es esta lamentable situación de las élites en el Perú, ¿no? Tener al país un poco de espaldas y mirando hacia otro lado, que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Lo que tú has llamado la derecha mercantilista, es un tema interesante sobre el que quisiera volver. Ahora, si nos permites, vamos a una pausa y luego continuamos con el programa. Estamos conversando con Francisco Díaz-Canseco Tábara, presidente de Perú Nación, sobre la situación política nacional y un poco haciendo una suerte de balance de lo que ha pasado en las elecciones del domingo pasado. Pancho, tú hablabas de la derecha mercantilista y cómo no hay una visión del Perú, una visión social que permita un desarrollo con libre mercado, pero también con un respeto a la persona, a la sociedad, con un nivel de justicia que muchas veces no se ha visto, y eso es lo que hace reaccionar a mucha gente en contra. Pero hay un tema que parece un problema secular en el Perú, ¿no? Y es el tema de tener unas élites un poco desconectadas de la realidad, ¿no? Pensando en el 1900 vivían más pensando en París que en Lima, y ahora pareciera que viven más pensando, como tú has mencionado, en Miami o en cualquier otra parte que en Lima. Y eso es un problema real que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de del alto ausentismo en los distritos más tradicionales de Lima a la hora de votar, lo que es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? ¿Qué comentario te merece esta situación? Dos cosas. Mencionaste también las encuestas, quisiera brevemente referirme a ellas y luego continúo con el comentario sobre el segundo tema que me parece muy importante. Yo no creo que las encuestas se hayan equivocado. Tú te equivocas cuando cometes un error. Esas encuestas no están equivocadas. Esas encuestas están manejadas. Claro, un 40% no puede ser un error, ¿no es cierto? No, ellos querían ver si empujaban el voto del Lescano, que era más manejable que Castillo. Y por otro lado, querían sacar de todas maneras a López Aliaga como diera lugar y reemplazarlo por De Soto o Keiko, que eran también más manejables. Si lo que ellos necesitan es tener presidentes manejables. La corrupción sistémica, hay un estudio muy interesante sobre el tema de la Universidad de Harvard, comienza en el hecho de que cuando llega un presidente al poder, ya está precolocado por los grupos mercantilistas. No llega a robar, ya lo colocaron para que robe y para que los beneficie. Ellos están acostumbrados a colocar a Kuczynski, a amarrarlo mal. El Cholo Toledo no tenía ni que amarrarlo, debía tocarle la puerta a ver cuánto me da, ¿no? Y cosas por el estilo. Claro, sí. Entonces, aquí tenían dos personajes inmanejables. Uno, que era López Aliaga, que han hecho todo lo que han podido para tumbárselo, y el otro, Castillo, que empezó a aparecer, la primera medida, esconder. La segunda medida, endosarle ese voto a personajes que sean más manejables, tipo Lescano. Lo inflaron a Lescano y ahí cayó. Ahora, nos estamos olvidando de algo, mi querido Luciano. Forsyth tenía
en un momento determinado 23%, y no ha Dura- pasado la valla. Durante un año lo han mantenido así, ¿no? Así es, así es. Y yo conozco de dónde viene directamente eso. Algunas cosas que no puedo comentar en público, pero a mí personalmente me consta cómo han manejado el asunto. Entonces, volviendo ya al tema de la élite frívola, no ideologizada, mercantilizada, que ha venido manejando las cosas en Perú durante tantos años. Ese es el problema central. El problema central es que no ha tenido vigencia una derecha ideológica. Lo que ha tenido vigencia es una derecha mercantilista, que significa una derecha, yo no le llamaría ni derecha, un grupo mercantilista Claro. que se ha aprovechado del sistema para llenarse los bolsillos, en el marco de una constitución que establece un sistema de economía social de mercado que, como tú recordarás, fue desarrollado en la Alemania de la posguerra. Corresponde a un sistema capitalista. No coincide con las tesis liberales de von Hayek, de Mises o de la Escuela de Chicago. Se acerca más, ¿no es cierto?, digamos, un centro derecha en donde no se está hablando, en este caso, de intervenir la economía, sino de regular aquello que requiere regularse, en particular en áreas como la educación, la salud, el empleo, la creación de infraestructura. Esa es la economía social de mercado. ¿Rige la economía social de mercado del Perú? No rige, por ningún lado. Por ningún lado. En el gobierno de Alan García, con el cuento de que lo exigía el TLC con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se eliminaron los artículos 233 y 234 que sancionaban el acaparamiento y la especulación. Y por eso es que con gran impunidad las famosas mascarillas que se venden en un sol 20 se vendían a 25 soles. Entonces, en esta descarnada economía mercantilista, impune y sin sanción, al costado de todo esto, o en medio de todo esto, para ser más preciso, el Estado peruano se inhibió de cumplir con sus responsabilidades sociales. Si tú tienes este esquema y luego tienes 50% de las escuelas del Estado sin agua ni desagüe, y además la mayor parte o casi todas las escuelas rurales alejadas de los pequeños centros poblados, de manera tal que los niños tienen que caminar 10 kilómetros de ida y de vuelta para llegar a un lugar donde no hay agua ni desagüe y donde los espera un profesor comunista que se ha vuelto comunista porque le pagaban una miseria y porque además la actualización, la preparación no existía. Ese es el marco de la educación. Y el marco de la salud. Todos sabemos la absoluta carencia de una red de salud, y el desabastecimiento, el manejo corrupto que ha habido. Todo esto ha saltado con la pandemia. Entonces, y a esto se suma que las cifras de lucha contra la pobreza, o de pobreza en el Perú, ¿te acuerdas que bajaron espectacularmente durante el gobierno de García? De 37 a 21. Pero yo recuerdo que un prominente miembro del régimen, de ese régimen corrupto, el de García, me dijo, ni Alan cree esa cifra. Y ahora han subido a 27, deben estar en 35, 36, tranquilamente. Entonces, y finalmente la agricultura, de la cual viven 10 millones de peruanos, los pequeños agricultores, no los grandes exportadores que felizmente recibieron el apoyo y que demagógicamente después se lo quitaron. Porque, no, los pequeños, esos no reciben nada. Yo trabajo con pequeños agricultores de quinoa hace 35 años, ya puedo dar fe de cómo se maneja el campo en el Perú. Trabajo con cerca de 2.000 pequeños productores, en Puno, en Andahuaylas, en las alturas de Arequipa, en el Cusco. O sea que conozco el tema en el sitio, en la tierra, yo piso tierra ahí. Cero apoyo. ¿Qué podíamos esperar? Lo que ha pasado. 18, 19% con Castillo, como antes hubo 20% con Verónica Mendoza. La única diferencia con Verónica Mendoza es que la división del bloque de derecha ha permitido que pase a la segunda vuelta. Todos aterrorizados, pero sacó el mismo voto. Entonces, lo que hay que hacer ahora, Luciano, no es solamente ganar la elección, que la democracia gane la elección, que se vea que Keiko Fujimori, por más que esté rodeada del mismo equipito de gente, no va a poder ese equipito hacer de las suyas porque no tiene
mayoría parlamentaria y porque va a estar escrutinada por todo el Perú, sino que además, se vayan haciendo ciertas reformas fundamentales para que esto no se vuelva a repetir. Si no, vamos a ir de Guatemala en Guatepeor. Salvamos esta, como ocurrió con Humala, y luego ¿qué pasó con Humala? ¿Sabes quién salvó el Perú con Humala? No fue Humala, fue Nadine. Ah, claro. Claro, porque Claro, Nadine era la más codiciosa, dicen que ella es la que tenía guardado toda la plata y todo lo demás. ella es Nadine se ocupó. la que abandonó esas posiciones radicales, fue ella, ¿no? Claro, claro, Nadine abandonó porque ella quería otra cosa, Sí, claro. ella quería la tuya. Entonces contribuyó a salvarnos de la caída total del sistema democrático, pero contribuyó decisivamente a la corrupción casi Además, absoluta claro. del sistema que tenemos en el Perú, ¿no? Pancho, tú has mencionado este tema de los dos outsiders, ¿no? Y has comentado un poco sobre Castillo, bueno, que es preocupante por los vínculos del SUTEP con ARE, con Movadef y todo esto, pero el otro outsider, a mí me parece que López Aliaga ha tenido un gran mérito que ha sido poner la agenda política de debate y además recuperar un poco la libertad dentro de la política y salirnos de esta camisa de fuerza en que todos se movían en lo políticamente correcto y de alguna forma recuperar la presencia de una oposición en el Perú, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo lo apoyé a Rafael, tengo una magnífica opinión de él, salió con gran valentía a librar esa batalla y la gente reaccionó. O sea, así como la izquierda se fue con Castillo porque tenía un lenguaje y una presencia que no podía ya presentar Verónica Mendoza, el caso de López Aliaga, él sale desde el lado de la derecha a desnudar las contradicciones, las incongruencias y la corrupción de la derecha mercantilista, que por eso se le vino encima. Claro. Yo creo que si para algo ha servido, y lo felicito a Rafael en esa dirección, su actuación en esta campaña, ha sido precisamente para desnudar las debilidades, las incongruencias, repito, y, por cierto, los terribles errores de un sistema democrático manejado en forma vertical por un grupo que no es demócrata, es un grupo elitista, ignorante, carente de ideología. En Chile tú tienes una derecha ideológica que también defiende fuertes intereses económicos. También hay corrupción, pero por lo menos hay un tronco ideológico que les sirve a ellos para defenderse y para plantear reformas que Claro. además, desde el punto de vista económico, han sido adoptadas por la izquierda chilena, que se ha pasado de ser una izquierda marxista a una socialdemocracia. Pero acá, Verónica Mendoza y Castillo no son socialdemócratas, No, para nada, ellos claro. son comunistas, que es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que desnudar. Muy interesante la comparación con Chile, pues no, porque la derecha ideológica chilena desde siempre ha tenido un proyecto de país, una idea de qué hacer con Chile, ¿no? Desde que acá estábamos en problemas entre los caudillos militares, ellos ya tenían a un Diego Portales que tenía una idea clara de un proyecto de país y ahí está un poco la diferencia entre nuestra democracia y la democracia chilena, pese a la dictadura de Pinochet y todo, ¿no? Pancho, lamentablemente ha concluido el tiempo de nuestro programa. Ha sido muy interesante conversar contigo. Te agradezco mucho. Creo que has aclarado bastantes temas con mucha profundidad a pesar del poco tiempo, porque la gente no tenía muy claro algunas cosas, no tenía muy claro algunas cosas que veo que tú has esclarecido bastante. Te agradezco muchísimo por tu participación en el vuelo de la abeja y te comprometo a que en el futuro podamos volver a tener un diálogo como este. A ti te agradezco más bien la invitación, Luciano, y espero pues que sigamos volando como la abeja. Bueno, muchas gracias Pancho. Y a ustedes amigos que nos siguen todos los miércoles a través de BHTV y de las redes sociales, les agradecemos por su compañía y los invitamos a seguirnos todos los miércoles en el vuelo de la abeja. Muchas gracias, nos vemos.